peligros de un evangelio diluido. Quiero que me acompañen a la lectura bíblica, que es Hechos 20, 29 al 30. Pero vamos a leer el versículo 28. Así que acompáñenme al libro de Hechos 20, 28 al 30. La palabra de Dios dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su sangre. Porque yo sé, ese es Pablo hablando, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Cuando Pablo escribe esto a la iglesia en aquel entonces, la iglesia está creciendo. Pablo está diciéndole a los hermanos de ese tiempo que se preparen, porque cuando él salga, cuando él expire su vida, cuando él muera, van a venir hombres tras ese ganado que el Señor ganó con su sangre, para hablar cosas perversas y para traer discípulos tras esos hombres. Pablo le estaba diciendo en aquel tiempo a la iglesia que se prepararan, porque esas cosas iban a surgir después de su partida. Y Pablo, mirando al futuro, que es el tiempo de ahora, estas cosas están cumpliendo. Un hecho asombroso, mis hermanos, es que en el año 2005, una mujer que estuvo enferma de cáncer, de nombre Georgina Hayes, ella ganó un caso con un arreglo que hizo con el tribunal y demandó a su farmacéutico porque éste había diluido la porción que se le daba para la quimioterapia con agua. Ella ganó $2.2 millones. Ahora, usted puede escuchar que $2.2 millones es mucho, cuando en realidad no es nada, cuando esta mujer había perdido su tiempo en una recuperación. Este dinero que se le dio a ella, que ella ganó, no era mucho, porque ya su vida estaba para morir. Ahora, ¿qué significa la palabra diluir? Estamos estudiando los peligros de un evangelio diluido. Ahora, ¿qué significa la palabra diluir? Ustedes podrán decirme muchas razones o muchos significados, pero buscando significado encontré que diluir significa hacer disolvente, disminuir su fuerza, adulterar un producto, reducir el valor o la eficiencia de un producto, hacer más débil o para diluir. Ahora, ¿qué podría ser más mortal? Yo le pregunto a ustedes, que la medicina para una medicina de cáncer, o quizás las píldoras de placebo que se le da a un paciente con problemas cardíacos, o la insulina para un paciente diabético. ¿Cuál sería peor? Si los diluimos a uno de los tres, el resultado sería el mismo, ¿verdad? Claro que sí. Actualmente, mis hermanos, la medicina más mortal es un evangelio diluido, porque los resultados trágicos son eternos, ¿sí o no? Pablo ya lo había dicho en el pasado: después de mi partida van a entrar personas perversas que van a destruir el ganado. Me gusta cuando Pablo usa la ilustración de lobos. Y mirando en la televisión, mirando estos programas de Discovery Channel o de Animal Planet, me doy cuenta de que los lobos tienen una peculiaridad. Los lobos andan en manada. Los lobos tienen lo que se llama dos lobos, el alfa y el omega, pero los que atacan son los hombres, el sexo masculino de los lobos. Ahora, los lobos, cuando ven una presa, mandan a uno de ellos, el que corre más rápido, que tiene más estamina. De hecho, los lobos corren a una velocidad 30 a 35 millas por hora sin pararse. Tiene estamina. Y la presa está corriendo, y el lobo sigue corriendo, la presa sigue corriendo, así que tiene una estamina que puede llegar. Ahora, cuando la presa está ya cansada y el lobo ya la va a atacar, él hace un aullido que los demás que están en la manada se dan cuenta de que la víctima ya está para ser atacada. Entonces vienen todos esos lobos y atacan a la víctima. De la misma forma pasa en la iglesia. Los peligros de un evangelio diluido. Jesús dice que habrá dos grupos de personas, hermanos, en los tiempos finales. Un grupo que se llaman los pocos,
el otro que se llama los muchos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Jesús dice: yo le voy a ver a protestar: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Cuántas personas no hacen cosas buenas en la iglesia? ¿Cuántas personas no dan diezmos y ofrenda? ¿Cuántas personas no dan o hacen obra misionera? ¿Cuántas personas no hacen cosas buenas en la iglesia? Pero Jesús le va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque hay gente en la iglesia que busca su propio orgullo, quieren ensalzarse a sí mismos. Evidentemente la mayoría de los que profesan ser seguidores de Cristo, mis hermanos, se autoengaña, saben el nombre de Jesús, conocen las actividades de Jesús, conocen esas actividades religiosas, parecen tener las señales del verdadero ministerio, pero Jesús en su corazón, y con un corazón tierno, un corazón roto, Jesús le declara a ellos: yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque viven una vida comprometida, llena de pecado. Esto, mis hermanos, es una característica peculiar y popular de las personas en los últimos días, que son, dice 2 Timoteo, ven a Timoteo, por favor, vamos al libro de Timoteo, Timoteo 3:2, vamos a Timoteo rapidito, así que vamos a ir buscando la Biblia, vamos a ir de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, porque vamos a estudiar lo que enseña la Biblia hoy. Dice que en estos hombres, 2 Timoteo 3:2 al 4, que habrá hombres amadores a sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. No va a decir anything. Aquí no dice amén. Amén, amén. Déjeme decir lo que significa la palabra amén y lo que hace el amén. El amén, cuando usted dice amén, usted le da fuerza al predicador. Y el predicador, eso es combustible para el predicador sigue. Así que diga amén. Amén significa así sea. Alabado sea el nombre de Dios, sea la voluntad de Dios. Eso significa amén. Así que le invito a que siempre diga amén. Por supuesto, mis hermanos, cuando Pablo describe las condiciones de los últimos días en el mundo, Pablo describe lo que siempre ha sido un típico problema en el mundo. Pero aquí Pablo está diciendo que en la iglesia, mis hermanos, se va a infiltrar todas las clases de conducta sin ley tan predominante en el mundo y serían comunes en la iglesia. Los cristianos, según Timoteo 3 al 5, dice: teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. ¿Cuántos cristianos hoy en día, hermanos? La gente hoy me ve a mí. Hoy, cuando yo salí de la casa, estaba la gente de Verizon ahí instalando, y como había un señor que me instaló, yo lo saludé. Me dice: oye, no te reconocí, ¿dónde tú vas tan bonito y tan cambiado? Yo voy a la iglesia a adorar a Dios. Dios te bendiga. La gente tiene que saber dónde yo voy, dónde usted va. Pero no solamente eso, tiene que usted darle cuenta, darle a la gente de su alrededor, tiene que conocer que usted es un hombre cristiano, una mujer cristiana. Pero muchas veces, hermanos, nosotros tenemos la apariencia de piedad, pero hemos negado la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque en la forma en que convivimos no demuestra que somos unos verdaderos cristianos. Hay algunos cristianos que se visten de una forma que no es la más apropiada. Hay unas hermanas que se ponen unas uñas pintadas, que yo no sé lo que es un carnaval del 27 de febrero o la fecha de su país que se celebra el carnaval. Tienen la apariencia de piedad, pero han negado la eficacia de ella. Estos hermanos tienen una botella de medicina en una etiqueta, pero toman drogas diluidas que nunca las podrán curar. El pecado, mis hermanos, no es solo un caso de resuellos, no. Quizás usted conoce a alguien que tiene fiebre, quizás puede ser usted mismo. Hay algunas píldoras sin recetas que usted va a la farmacia, usted la compra, que son over the counter, ¿verdad? Cuando viene el polen, usted toma esa pastilla, esa píldora, la parte por la mitad, pero como usted la partió esa pastilla y se la toma, no hace el efecto que debe de hacer. ¿Por qué?
qué? Porque usted piensa que la mitad de esa pastilla le va a quitar el problema del polen. Pero ¿qué pasa? Pasa un ratito y los ojos le empiezan a picar. La nariz empieza a moquear. Usted sabe que se tomó una píldora, la mitad no fue completa. Usted diluyó el efecto de esa píldora. De la misma forma pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios, leemos solamente una pequeña porción y no leemos toda una porción completa, entonces disminuimos el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. De la misma forma pasa con el Evangelio, mis hermanos. Si nosotros no conseguimos la fuerza completa, nosotros no podríamos ser engañados en pensar que nosotros seríamos realmente curados cuando realmente nos sentiríamos peor. Igualmente, el diablo, Satanás, es un gran distribuidor en masa, diluyendo la verdadera versión de la palabra entre los hijos de Dios. Él está contento. Satanás está súper contento en permitirte que vayas a algunas iglesias, porque él sabe que la medicina que se da allí, mis hermanos, a menudo está tan diluida que no hará ningún efecto en tu vida, no hará ningún cambio para transformar tu vida. Satanás sabe eso. Vamos a Timoteos otra vez. Timoteos 4, 3 al 4. Porque vendrá el tiempo, dice, cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos, conforme a sus pensamientos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En estos versículos, mis hermanos, Pablo describe un problema en el púlpito y en el banco. Hoy en día tenemos predicadores que están llevando un mensaje no recto, no lo están llevando recto, y nosotros tenemos a personas que no desean un mensaje recto. Las personas no quieren nada que sea duro de tragar. Desean generalmente lo que es fácil y dulce a los sentidos. Desean que alguien les dará una prescripción médica con sabor a dulces y masticable. No se puede predicar aquí de las joyas, no se puede predicar de las pinturas, no se puede predicar de las minifaldas, no se puede predicar de aquello porque hay visita en la iglesia y la visita no pueden oír eso y se van a ir. Háblame del amor de Cristo, porque no, el amor de Cristo es esto, hermano. Dios a quien ama reprende. El hermano estaba hablando, el hermano Celestino estaba hablando de cómo la iglesia ha cambiado cuando fue allá a Hialeah, que nadie le ofreció comida. Un hermano lo ofrece, hermano. Se ha perdido esa camaradería cristiana, se ha perdido esa unidad cristiana en la iglesia adventista, porque estamos más metidos en las cosas del mundo. Hemos diluido el mensaje se da a la mitad. Cristo te ama y Cristo castiga. Si Cristo no amaría o castigaría, dejaría todavía a Lucifer en el cielo, dejaría a Adán y Eva en el Edén, dejaría entonces a esos antidiluvianos nadando miles de años en pecado. Mis hermanos, el evangelio cuando se diluye pierde la fuerza. Spiritual Gift, tomo 2, página 284-85. Los predicadores no deben tener escrúpulos para predicar la verdad tal como se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Dejad que la verdad salga. Me fue mostrado, dice ella, y was shown, dice hermana White, me fue mostrado que la razón por que nuestros predicadores no han tenido más éxito es porque ellos han tenido temor de herir los sentimientos, temor de no ser corteses, y por esta causa ellos bajan las normas de la verdad y ocultan en lo posible las peculiaridades de nuestra fe. Vi que Dios no podía dar éxito a los tales. La verdad debe ser directa y debe instarse a la gente a tomar una decisión
iglesia. Amén. Mientras los falsos pastores proclaman paz y predican cosas suaves, los siervos de Dios deben clamar a voz en cuello y no callar y dejar los resultados con Dios. Amén. Yo estoy cansado. I'm sick and tired to listen to nonsense to people. Usted puede decir, oh, Ale, you're being harsh and cruel. No, yo no estoy siendo áspero. Usted puede decir, oh, this is rubbish. This is not rubbish. Es decir, esta es la verdad. Amén. Una iglesia que está esperando a Jesús. 1844. Jesús sale al lugar santo, al lugar santísimo. Estamos ya 160 años. Aquí estamos esperando a Jesús. Y la iglesia que debe estar en contrito corazón, de la misma forma que se hacía en el pasado, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, estaba el campamento afuera, escudriñando sus corazones para que no haya mancha en ellos. De la misma forma que Jesús entra al lugar santísimo del santuario celestial, es para que la iglesia estuviera ahora mismo escudriñando sus corazones, no para estar pegado a la cosa del mundo. Amén. Amén. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de esta iglesia lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. ¿Cuántas personas no se han ido de la iglesia, hermanos? ¿Cuántos pastores que yo conozco, líderes, se han unido de la iglesia, han abierto su propia iglesia y se han llevado gente tras ellos? La profecía está cumpliendo nuestros propios ojos. El evangelio, mis hermanos, llega a diluirse porque muchos predicadores quieren ser populares, y algunos, por el orgullo o el dinero, quieren apartar a los verdaderos discípulos para ellos mismos, para poder tener el poder e influencia. Ezequiel 13:10 dice: por tanto y por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y el uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la encostraban con lodo suelto. Pastores que quieren ser populares, pastores que quieren ser famosos, pastores que quieren tener gente que los siga. Mis hermanos, Cristo no enseña eso. Por eso ya al principio, este evangelio no es de hombre. Gracias a la misericordia absoluta y abnegada de Dios, que Dios permite que los hombres lleven este mensaje. Yo me siento indigno de llevar este mensaje, mis hermanos, honestamente se lo digo, pero Dios en su misericordia me da la fuerza para llevarlo, porque esto no es mío, es de Dios. Amen. ¿Cuántos pastores no se lucran de esto? Yes. ¿Cuántos pastores usted lo ve andando con una, y me refiero a pastores adventistas y también fuera de la iglesia adventista? Hay un pastor que se llama Creflo Dollar. Creflo Dollar es un hombre que tiene carros Rolls Royce, mansiones. Hay otro predicador de nombre Joel Austin, con un avión privado, con una casa que parece un palacio, una esposa que parece una Barbie, unos lujos exuberantes, exóticos. Dios no mandó a que los hombres se enriquezcan de la palabra de Dios, de su palabra, no. El obrero tiene su salario, claro que sí, pero no para vivir en unos lujos despampanantes. Jesús, óigame bien, Jesús, que es el dueño del universo, el dueño del universo. Jesús nace en una cueva, en un pesebre. No había un lugar donde Jesús pudiera estar tranquilo. Todas las puertas a Jesús se le cerraron. Solamente había una cueva donde había unos pastores, y ahí Jesús nace. El dueño del universo. No el dueño de un carro Rolls Royce que con el tiempo se corrompe. No el dueño de un palacio que viene un terremoto y se cae. No el dueño de la plata y del oro. No, el dueño del universo. Y déjame decirte que en el universo hay más planetas.
El dueño de tú y yo. El dueño de los ángeles. Ese es Jesús. Es el dueño de todo, hermanos. A veces nosotros somos tan comparones, como se dice en la República Dominicana. Somos tan hechones que queremos que tenemos un carro o una casa. Eso no es nada. Esto Jesús lo hizo. La madera Jesús la hizo. El hombre solamente cortó lo que estaba hecho. Se cuenta la historia de un hombre y un hombre que está discutiendo con Dios. Le dice: mira, Dios, yo soy dueño de esto. Y Dios: sí. Dios le dice: tú eres dueño de esto. Ok, está bien. Entonces Dios le dice: pues vamos a hacer un mundo. Entonces el hombre le dice a Dios: no, Dios, empieza tú primero. Y Dios le dice: no, empieza tú primero. Haz tú, crea tú tu mundo. Entonces Dios le dice: pues mira, búscate tú tu propia arena. Porque la arena es de Dios. Usted va al mar, ¿de quién es arena? De Dios. Todo lo que hay en el mundo le pertenece a Dios. La mezcla inapropiada. Leí Ezequiel 13:10. Cuando se habla de la mezcla inapropiada, se refiere a que en aquellos tiempos. Acompáñame al libro de Ezequiel. Vamos a Ezequiel, por favor, rapidito. Ezequiel 13:10. ¿Lo tienen? Sí. Amén. Amén. Por tanto, y por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo: paz, no habiendo paz, y el uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la encostraban con lodo suelto. Ahora, la mezcla inapropiada, en vez de advertir a las gentes a apartarse de sus pecados, falsos maestros dicen a las personas que estén en paz con sus pecados, porque Dios está demasiado lleno de gracia para esperar que cambien. Dan una medicina diluida que da a las personas un falso sentido de seguridad. Encostraban la pared con lodo suelto significa, mis hermanos, que estaban levantando una pared sin consistencia ni la dureza apropiadas. Las escrituras se refieren, mis hermanos, a los falsos maestros como los que construyen una pared y la cubrieron con una mezcla inapropiada. Cumpliré mi furor, dice Ezequiel 13:15 ahora. Cumpliré mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto. Y os diré: no existe la pared ni aquellos que la recubrieron. Ahora, para que nosotros entendamos esto, déjenme explicarles. En el tiempo bíblico, los constructores perezosos colocaban ladrillos sin ninguna mezcla apropiada. Entonces ponían una capa de yeso en esa pared para ocultar la debilidad de la pared. Sin la mezcla apropiada no hay una estabilidad en esa misma pared. Hoy en día, cuando se construye, utilizamos ladrillos que son más fuertes, utilizamos el concreto, utilizamos el cemento. La pared que se hacía en aquel tiempo quizá podía verse sólida desde afuera. Usted la veía la pared de afuera y se veía una pared fuerte, resistente. Pero un caballo o usted mismo podía darle una patada y la derribaba. En el año 2010, en Haití, más de 500,000 de personas murieron o fueron heridos, porque los constructores que hicieron grandes construcciones mezquinaron para crear las paredes fuertes y la columna fuerte. Mezquinaron en el porcentaje del cemento, mezquinaron en el porcentaje de las varillas. Las varillas es lo que le da la fuerza a la estructura. Cuando vino el sismo, ¿qué pasó con el edificio? Se desplomaron. ¿Por qué? Porque los edificios no fueron lo suficientemente fuertes. Esos constructores diluyeron la porción que hace que un edificio sea más fuerte. ¿Sí o no? Sí. De la misma forma, hay paredes para los cristianos. Los 10 mandamientos son una pared construidos y constituidos para proteger la libertad y la felicidad. Los 10 mandamientos. Ahora, cuando alguien consigue un STD, Sexually Transmitted Disease, o enfermedad de transmisiones sexuales, esa persona que tomó esa enfermedad la tomó a causa de llevar una vida promiscua. Él
o ella lee el séptimo mandamiento y comprende que esa pared fue puesta allí para proteger la felicidad, no para prevenir la felicidad. That's right. Amén. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Entiende la correlación que hay entre la pared cuando es fuerte y cuando esa pared es débil? ¿Se entiende? De la misma forma pasa eso. La pared de obediencia protege nuestra vida, mis hermanos. La vida, la libertad, la felicidad. Pero si la mezcla llegara a diluirse desde aquí o desde el banco, entonces cuando la tormenta llega, será como una casa construida en la arena que la pared no puede resistir y queda aplastada. ¿Cuántas personas en nuestro círculo de la iglesia? Y hoy en día somos 18 millones de adventistas. ¿Hay aquí alguna visita? ¿Alguna visita? ¿Todos son ustedes visitas? En la iglesia adventista vemos 18 millones de cristianos. Usted va a Japón, se está predicando este mismo mensaje. Usted va a China, también. Usted va a Centroamérica, cualquier país de Centroamérica, también. Usted va a Suramérica, también. Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, lo mismo. Alaska, lo mismo. Usted va a cualquier parte del mundo, cualquier isla del Mediterráneo, cualquier isla del Caribe, cualquier lugar en Europa, y usted va a encontrar presencia adventista. Gloria a Dios, que somos 18. No somos muchos, porque en el mundo hay 7 billones de habitantes. De 7 billones de habitantes, solamente vemos 18 millones. Son un punto negro en esa pizarra. Pero el mensaje que predicamos es un mensaje peculiar, diferente. Naturalmente, muchos predicadores dicen: yo siempre deseo una grande multitud en la iglesia. Eso se entiende, mis hermanos, pero ese deseo lleva un riesgo para atraer a las personas a la iglesia. Yo siempre seré tentado a hacer mis sermones tan atractivos como sea posible. El mensaje adventista no es para ser atractivo, es para decir la verdad, mis hermanos. Por eso se ha disminuido el poder de la palabra de Dios, porque hay hombres que quieren llevar al discípulo tras sí. Han disminuido el evangelio tan puro y tan correcto como es el evangelio de Jesús. Amén. Pero una buena medicina, mis hermanos, es realmente solo el principio. Jesús dijo que debemos ser hacedores de la palabra. Un cristiano no es definido, mis hermanos, por la asistencia a la iglesia. Un cristiano se define por un corazón transformado que influye en sus acciones. Jesús preguntó: ¿por qué me llamáis maestro? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Cuántas personas todavía en sábado trabajan? Hermano, yo estoy desempleado desde el mes de abril. Yo estoy desempleado y he aplicado trabajo. Sí, yo estoy tocando las puertas. Los trabajos que me ofrecen para trabajar en sábado. Hace un mes fui a Geico y me estaba dando un trabajo con un buen dinero, pero hay que trabajar en sábado. Y yo le dije: te trabajo todo el domingo, no el sábado. Yo no fui candidato para ese trabajo, porque trabajar en sábado. Y así, si puedo decirles, me llamaron de una compañía de confeccionar de autos y empezar, no voy a decir la cifra aquí porque hoy es sábado, con un buen sueldo. Hay que trabajar en sábado. Y fui a otro confeccionario de autos, fui como a 6 confeccionarios de autos, y hay que trabajar en sábado, Celestino. Y le dije: no trabajo sábado. Amén. Mateo 7:21, acompáñenme por favor, señores. Mateo 7:21, por favor, hermano, acompáñenme. Nosotros, mis hermanos, no podemos llamarnos cristianos si nosotros no hacemos como Él dice. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios significa sacrificio constante y abnegante. Tenemos que nosotros depender de Jesús, no depender de nosotros mismos para poder hacer la voluntad de Dios. La parte del evangelio que nosotros no oímos hoy es la parte que Él desea que seamos
un pueblo que le obedece, dar la prescripción muy resistente del Evangelio, curará los síntomas del pecado. Repito, dar hoy una prescripción muy resistente del Evangelio, hoy curará los síntomas del pecado. Amen. Amén. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros amamos a Jesús a media, guardamos ciertos mandamientos sí y otros no los guardamos. Hay que amar a Jesús completamente. El esposo no ama a la esposa a la mitad, la esposa no ama al esposo a medias, lo ama completamente. De la misma manera, Jesús quiere que si nosotros le amamos a Él, guardemos todos los mandamientos. Amen. No solamente 1 o 2 o 4 o 6 o 8, son todos los mandamientos. Una forma, mis hermanos, en que el Evangelio llega a diluirse es cuando las personas son motivadas a tener suficientemente fe. Esto es presunción para creer que Dios los perdonará, pero no creen lo suficiente que Él los mantendrá a ellos sin pecado. Es un Evangelio que dice que Dios te acepta como tú eres y no le importa si cambia. Eso es mentira. La Biblia dice que el Evangelio no es solamente justificación, el Evangelio también es santificación. Amén. Change. Acompáñame lo de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como lo hay en el día de hoy. Yo estoy añadiendo un énfasis. Como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente, escuche bien, encubiertamente herejías de perdición, segunda de Pedro 2, 1 al 3, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada, y muchos seguirán sus disilusiones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Está bien claro. Dios le bendiga, hermano. Amén. Escuché a un pastor decir que no hay nada malo en usted poner o decir lo que desea en Facebook. El mundo cristiano celestino, si tú quieres saber cómo está la feligresía espiritualmente en la iglesia, váyase a Facebook. Usted va a ver hermanos ahí enseñando su cuerpo. Hermanos enseñando su cuerpo. ¿Qué me importa a mí lo que usted va a comer? Usted tiene en Facebook, a mí no me importa de eso. Y esos hermanos cristianos que ponen tanta tontería en Facebook no se atreven a poner un versículo de la Biblia ni un testimonio de que Jesús ha hecho en su vida. Porque aquí no se predica eso. Entonces, cuando se predican estas cosas, a mí me tildan de rebelde, proscrito. No hay nada malo en usar un collar, no hay nada malo en un lugar de diversión, no hay nada malo en ir a un bowling, no hay nada malo en ir a una sala de billar, no hay nada malo en ir a un cine, no hay nada malo en ir a un teatro en Broadway. Lugares de diversión que son una fuente de perdición, no hay nada malo. There's nothing wrong with it. There's nothing wrong to go to a place that the presence of God is not there. There's nothing wrong with it. Mensajes selectos. Mensaje para los jóvenes, perdón. Página 282. El verdadero cristiano no deseará entrar en ningún lugar de diversión, que ocuparse en ningún entretenimiento sobre el cual no pueda pedir la bendición de Dios. No será hallado en el teatro, no será hallado en la sala de billar, ni en los salones donde se juegan los boliches. No se unirá a los alegres bailarines, ni tendrá parte en ningún otro placer seductor que haga desvanecer de la mente la figura de Cristo. ¿Cuántos cristianos
han diluido este mensaje y van a esos lugares. Testimonios, tomo 5, páginas 2-18. Y esta cita no se encuentra en los nuevos libros de profecía. Se la voy a leer. Hay una condición alarmante en el pueblo de Dios, una mundanalidad creciente. ¿Y cuál es el resultado de esta alarmante condición? Muchos han aceptado la teoría, pero no han sido verdaderamente convertidos. Se me ha mostrado otra vez y was shown que debe de haber un gran reavivamiento en el pueblo de Dios. Muchos miles no están convertidos, cuyos nombres se encuentran en los libros de nuestra iglesia. Muy pronto el pueblo de Dios será puesto a prueba y una gran parte de aquellos que ahora parecen ser verdaderos y genuinos se va a descubrir que son puro metal vacío. Yo no critico a esta iglesia, yo amo esta iglesia adventista. No hay un mensaje más sólido, más fuerte, más puro, más eficaz que este mensaje. Un mensaje peculiar que ninguna otra iglesia lo tiene. Y no estoy diciendo esto de orgullo, no, lo estoy diciendo con toda la humildad y el amor posible. El mensaje de la iglesia adventista es un mensaje diferente a las demás iglesias, porque es un mensaje que viene del cielo. Pastores, hermanos, hermanas, viviendo doble vida. Y si Dios destruyó a esos israelitas que estuvieron en el desierto, también lo puede hacer hoy. Pero la misericordia de Dios tiene un límite y hemos negociado con la misericordia de Dios. Ahora sí, mensajes rectos, tomo 1, página 142. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de enemigos externos en el pueblo de Dios. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. You know how much enemy do I have in church? Because they don't like this. This is not mine. This is Bible. Y el espíritu de profecía. But people don't like that. Ustedes no escuchan esto en los sermones. Cuando yo nací en la iglesia, cuando yo entré con mi vida en la iglesia, estos eran los mensajes que yo escuchaba cuando era adolescente. Ya hoy yo no lo escucho. No se habla de profecía, no se habla de admonición, no se predica esto. Y estamos nadando en una piscina de toda la inmundicia mundanal que hay. Yo me trabajé en sábado porque mi esposo se murió ahogado en el océano Índico. Y yo tengo 5 hijos. Confía en Dios. Elías, Dios lo mandó allá a Sarepta. Había una viuda. Esa viuda creía en el poder de Dios. Y Dios manda a Elías. Y esa viuda por 3 años y medio comieron harina con aceite. Elías y su hijo. Se muere el hijo de la viuda y Elías lo resucita. Esa viuda tenía fe. ¿Por qué nosotros no tenemos fe? No estoy hablando de presunción, sino de la fe. Esto ya lo predica la iglesia. Testimonios, tomo 5, página 78. No debemos ceder ni una pulgada en las costumbres y modas de esta era degenerada, sino permanecer en una independencia moral, sin hacer ningún compromiso con sus prácticas corruptoras e idólatras. Ya pasó Thanksgiving. Thanksgiving is gone now. Now we're waiting for Christmas. We do not celebrate Christmas. And don't tell me any rubbish that you're going to put a Christmas tree in your house.
If you want to do it, do it yourself. But don't bring that to church. Don't traiga un algo de Navidad para la iglesia. Prácticas corruptas e idólatras se hacen en la iglesia. No hay nada malo en yo ir a la fiesta que haga el hermano José en su casa y yo baile un merengue, una salsa, una cumbia, un vallenato, un bolero, whatever. No. Hay muchos predicadores allá afuera que son lobos vestidos de ropas de oveja. Miden el éxito por el número. Así predican un evangelio diluido. El pastor John MacArthur dice, escuchen, diluida la teología fallará en producir reverencia profunda, culto profundo, arrepentimiento profundo, humildad profunda, comprensión profunda de la naturaleza de Dios, su trabajo, su ministerio, sus leyes, sus estándares, sus principios. Falla en hacer personas para Dios, personas que son centradas en Dios. Cuando eso pasa, cuando se diluye el evangelio, eso pasa en la vida de cada creyente. Pero la culpa la tiene tanto el púlpito como el banco. Aquí no hay término medio. There's no neutral ground here. Aquí todos somos culpables. Por eso usted tiene que levantarse a estudiar la palabra de Dios. Propuestas que le hagan que no son correctas o contrarias a la palabra de Dios, no la acepte. Un verdadero evangelio puro implicará, mis hermanos, arrepentimiento verdadero para el pecado, una pena para el pecado y un alejamiento de él. El arrepentimiento significa remordimiento, pena, arrepentimiento por los pecados pasados, un cambio para lo mejor como consecuencia del remordimiento y arrepentimiento por los pecados de uno. La primera cosa que Juan el Bautista dijo fue, cuando empezó a predicar acerca del reino de Dios, arrepiéntese de. La primera cosa que Jesús dijo, arrepiéntete de. Y si nos dice que nos arrepintamos de, significa que podemos y debemos hacerlo. Mateo 9:13 dice, Jesús dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay que arrepentirse de los pecados. ¿Cuántos hermanos hay que están casados con sus esposas y amanecen con otra mujer en su cama porque en el pensamiento están mirando a otra persona? ¿Cuántos esposos no están casados con sus esposas y pasa lo mismo? Y viceversa. ¿Cuántos jóvenes hoy no están fornicando? Junto con el arrepentimiento, mis hermanos, debe haber restitución y reforma. Dice Ezequiel 33:15, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminaré en las ordenanzas, en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Amén. Dios no quiere que nadie muera. Pero para andar con Dios debemos de caminar en novedad de vida. Debemos de seguir su palabra. La palabra de Dios no es difícil de llevar, es la cosa más fácil. Llevar la palabra de Dios significa un cambio verdadero en nuestras vidas. Escuchar su voz significa que yo voy a apartarme del mal. Pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cuántas personas no cometen pecado a diario porque saben que hay que hacer lo bueno y no lo hacen? Cuando usted estudia la Biblia, Dios le habla, y cuando usted ora, usted se comunica con Dios. Amén. Pero hemos perdido eso, hemos nosotros mismos diluido la eficacia, el poder, el cambio de la palabra de Dios, porque nosotros creemos que con lo que sabemos es suficiente. Lo que usted y yo sabemos no es nada. Cada día debemos depender del brazo divino antes de depender del brazo humano. No escuchemos sermones que solamente nos van a decir cosas agradables y bonitas. Escuchemos sermones que nos eleven a la presencia de Dios. Efesios 4, 14 al 15.
Acompáñenme, estamos terminando ya. Efesios 4 al 15 dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo Jesús. Amen. Y termino con esta cita de Spiritual Gift, tomo 4b, página 68. La distancia entre Cristo y su pueblo se está ensanchando, y la distancia entre su pueblo y el mundo se estrecha. Las señales de distinción entre el profeso pueblo de Cristo y el mundo casi ha desaparecido. Si usted va a su trabajo, vaya bien vestida. Si usted va a su trabajo, vaya bien vestido. Que la gente que lo rodea a usted sepa que usted es un hombre cristiano en la forma de hablar, en la forma de comer, en la forma de expresarse, en la forma de guiarse. Debe de haber una separación del mundo. Una mujer me dijo a mí: ¿tú estás casado? Sí. Yo no tengo aquí ningún anillo. Le digo: el anillo lo llevo en mi corazón. Me dijo ella: I hope you live like that. Hermanos, como cristianos, no es bien que nosotros vivamos vidas de otros. Y no es bien que nosotros solamente estudiemos una parte de la Biblia, y otra sí y otra no. La Biblia es la misma de Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis. Lea su Biblia, estúdiela, ore. Y cuando se levanten personas que vienen a traer conjeturas a la iglesia, o cuando usted se reúne con alguien de la misma religión, dígale cómo es el Evangelio. Dios no nos manda a nosotros a que diluyamos el Evangelio. Se predica el Evangelio con ellos. Mis hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Es mi deseo que cada uno de nosotros tengamos una comunión íntima con Jesús. Y cuando se levanten estas cosas en la iglesia, que ya se están levantando, que están en nuestros propios ojos, levántese con un así dice Jehová. Enfréntese con todo el mundo que tenga que enfrentarse, pero tenga su base en la Biblia. Para eso hay que estudiar la Biblia. Hay que levantarse a escudriñarla. Los pescadores, cuando quieren el mejor pescado, van mar adentro. No se paran en el muelle como el hermano Freddy Wong. Van mar adentro a buscar el pescado. Si usted quiere coger el mejor pescado, vaya mar adentro. Si usted quiere estudiar y enriquecerse, vaya a nadar a las aguas profundas del Evangelio. Hermano, que Dios le bendiga. Amén.